arrancar ahí, ¿no? Sí. Tuvimos un problema técnico en el último momento y salió entrecortada la última parte. Bueno, yo alcancé a escuchar ese pedazo, esos minutos, no sé, que yo decía las últimas cosas y salía cortado. Así que no pude ni siquiera escuchar yo qué es lo que quedó entrecortado y qué tengo que hacer es retroceder un poquito porque no sé exactamente qué no han escuchado ustedes para poder asociar al nuevo tema. Así que yo retrocedo un poquito, hago una breve reseña y ustedes se acordarán que nosotros habíamos visto en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 12, no lo vamos a buscar. Ustedes se acuerdan qué dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? De las salidas. Tú, Belén, Éfrata. Sí, ¿Se acuerdan de Belén, Éfrata? De donde dice el Señor, comenta que el Señor hizo muchas salidas. Es decir, primero apunta a la más importante porque el versículo comienza diciendo o hablando sobre la salida y que en esa salida Cristo nacería en Belén. Entonces, dice tú y alaba a lo que sería Belén Éfrata. Pequeña, para ser en los millares de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor. Entonces, en ese versículo se apunta a una salida muy importante, ya la hemos comentado. Pero aparte, el Señor nos enseña, a través del profeta Miqueas, que las salidas del Señor ese son desde el principio de los días de la eternidad. O sea que el Señor salió innumerables veces, que nosotros no podemos ni imaginarnos. Y si ustedes quieren ver otro texto de alguna salida de Jehová, fíjense que el versículo lo dice, porque alguien puede cuestionar mi interpretación. Acá está hablando de una salida del Señor y una salida que sería, la pone en primer lugar porque es la más importante de todas las salidas de Jehová. Después vamos a ver una salidita fuera, que esto no estaba en el tema anterior, pero una salidita del Señor que no tenía nada que ver con que Él se haga carne, salir de Dios para estar más cerca que nunca del hombre. Por ejemplo, para ver en el libro de Job, en el capítulo 38, el Señor hablaba con Job y le preguntaba ciertas cosas a Job. Y en esas cosas dice, si leemos los versículos 4 hasta el 7, le pregunta el Señor a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas o sus fundamentos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Acá el Señor está mostrando una salida. Esa salida, muy importante, en esa salida importante el Señor descendió a donde está nuestro planeta, en esta zona. Y el Señor creó la tierra, creó el sol, la luna, las estrellas, y no vamos a entrar en la profundidad de eso,
porque hay diferentes tipos de interpretaciones, pero largo de hablar y con muchos textos para probar, para poder saber quién puede interpretar correctamente en contra de las comparaciones de textos. Pero acá vemos una salida de Dios donde la tierra no estaba hecha y el Señor bajó a un lugar X del espacio sideral. Es una salida de Dios. Y allí el Señor le dice a Job: ¿a dónde estaba vos cuando yo estaba fundando la tierra, poniendo los fundamentos, poniendo las medidas? O sea que el Señor, lógico que aún con toda su potencia, su poder, trabaja con sabiduría. El peso de la tierra, el diámetro de la tierra, la circunferencia de la tierra, cómo sería la tierra, etcétera, etcétera. Todo estaba ya planificado por Dios y por su sabiduría. Ay, Señor. Entonces el Señor, cuando está hablando de la creación de la tierra y de su sabiduría aplicada a esa creación, dice en el versículo 7, cuando las estrellas todas del alba alababan. Mientras Dios estaba haciendo la creación, ¿quiénes eran las estrellas del alba? Que ya lo vamos a estudiar cuando veamos en esa gran reunión de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, sobre los ángeles, sobre los ancianos, sobre las ruedas, sobre los seres de otros mundos. Bueno, ahí lo vamos a estudiar bien a este versículo. Cuando todas las estrellas del alba, las estrellas, usted sabe, son los ángeles. Cuando el Señor estaba creando el planeta Tierra y después hizo el sol, la luna y las estrellas, etcétera, etcétera, estaban los ángeles presenciando esa creación y lo alababan al Señor por semejante maravilla de la creación divina. Y dice: las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran esos otros hijos de Dios? Entonces, de acuerdo al contexto, las estrellas del cielo o estrella del alba, la Biblia hace referencia en esas expresiones simbólicas, hace referencia de los ángeles. Y los seres de otros mundos son los hijos de Dios, semejantes a nosotros, que fueron semejantes a nosotros y que tuvieron la tentación que tuvimos nosotros, mejor dicho, Adán y Eva. Eso dice el hermano Wayne en primeros escritos. Pero como los seres de otro mundo vencieron, inmediatamente pasaron a ser igual que los ángeles. Pero en ese momento se está haciendo la diferencia entre las estrellas del alba, o sea, los ángeles alababan, y también los seres de otros mundos. Bajaron todo a ver cómo el Señor estaba creando un planeta muy importante, porque el largo también de hablarlo, el Señor prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno, y Él condensó en 6.000 años de historia de la humanidad el nacimiento de todos los pecadores en este planeta. Y en este planeta tenía que morir Cristo una sola vez. Vencer Cristo el pecado, vencer por nosotros, morir por nosotros, justificarnos con su justicia, regalarnos su perdón, su justicia y darnos el derecho para tener la vida eterna, siempre y cuando creamos en Él y guardemos sus mandamientos. Y si pecamos, lo tenemos a Cristo como Salvador, siempre y cuando no juguemos con el pecado. Esa fue una de las salidas de Dios cuando vino a crear el planeta Tierra. Por eso dice el libro de Miqueas que las salidas del Señor son desde los días de la eternidad, sin fin. ¿Cuántas salidas para crear cuántos mundos, cuántas galaxias, la presencia de los hijos de Dios en una creación acá, en otra creación allá y en todo el universo? Pero hay una salida, hermanos, que tiene que ver con el nacimiento del Hijo de Dios, que es la salida única y más importante de todas, que es la autora de que toda la creación exista por la eternidad, ya sea animada o inanimada. Fue la salida más importante del Señor, por eso es que el Señor en Miqueas le da el primer lugar, la salida del nacimiento en un pueblito
llamado Belén, del Cristo, la salida más importante. ¿Quién es ese Cristo? Entonces, habíamos visto, y entre esas salidas, hemos visto de que Jesús, siendo Dios, y por supuesto hay diferentes interpretaciones, pero la Biblia dice claramente, siendo Dios, aquel verbo Dios, Dios verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es en esa salida el Señor nace como hombre a semejanza de hombre. Esa es una salida maravillosa que no se conoce. Y esa salida tiene una historia y nosotros estamos estudiando algo y tiene que ver con ese uno. Ese uno. Y si Dios quiere, ahora vamos a terminar. Para aquellos que quizás quieren que terminemos ya con el uno, ahora vamos a terminar con el uno y por supuesto vamos a dejar muchas cosas en el tintero porque estudiar sobre la profundidad de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, es muy largo, muy largo. Pero ahora hablamos de esta salida. Ustedes se acuerdan que habíamos visto en Lucas, en el capítulo 10, que Jesús se alegró mirando al cielo y ¿qué dijo? Y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe quién sea el Hijo, y muchos son opinólogos del Hijo, que el Hijo de acá y el Hijo de allá. Y lo minimizan, lamentablemente. Pero nadie sabe quién sea el Hijo. ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué Jehová? Tenemos que tener esta problemática cuando él en el libro de Isaías dice Jehová es solo, yo soy Dios, nadie más que yo no conozco ningún otro Dios, ni igual, ni parecido, ni semejante, yo solo hice el cielo, la tierra y todo el universo, ninguno estuvo conmigo, yo y nadie más que yo, y se cansa de decirlo, no lo voy a repetir tantas veces. Pero ese verbo Dios se hizo carne, allí está el misterio, sin contradicción, dice Pablo, dejemos de discutir y de contradecir. Grande es el misterio de la piedad, Dios, no el Hijo de Dios, Dios fue manifestado en carne. Y bueno, hemos visto muchos textos, y en esa salida maravillosa, Él nace, ese Dios creador del universo, y como decía Juan 1:3, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿qué pasaba, hermanos? Nada de lo que es hecho fue hecho. Qué importante esa persona, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada se podría haber hecho. Entonces ese Dios que ha salido muchísimas veces de la infinita, a eso nos referimos cuando hablamos de la salida de Dios, de la infinita, sale a la infinitud finita, palpable, visible por los ángeles, por los seres de otros mundos, el que crea todas las cosas. Y entonces, en esa salida eterna, la más maravillosa es cuando Él sale y por obra y gracia del Espíritu Santo nace en el vientre de una mujer. Y ese le dijo el ángel a María, y ese niño será llamado. Qué misterio, largo de hablar. Será llamado Hijo de Dios. Más tarde lo sabemos como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Ángel de Jehová, Dios. Hay mucho misterio en esos nombres. No tenemos tiempo de hablar de la divinidad. Solamente hablamos de estas maravillas de que nace en Belén, tú Belén, Éfrata, pequeña, para que salga de allí el que sería Señor de Israel. Y cuando ustedes leen Señor de Israel, ¿se han dado cuenta por qué dice Señor de Israel? Israelita somos todos. Y venga a la cabeza lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, no lo vamos a leer tampoco porque lo hemos comentado, en Romanos capítulo 2, en el último versículo, dice que la circuncisión no es valedera en la carne,
sino en el espíritu. Y judío no es aquel que es en la carne, sino en el espíritu. Y en el mismo Romano, capítulo 9, dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son cristianos, los que han creído en Cristo. Y en Gálatas, en el capítulo 3, también nos dice que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, ya no somos más hijos del papá y de la mamá, sino somos hijos por potestad de Dios, hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. Y somos, ya no hay hombre ni mujer, no hay siervo ni libre, no hay judío, ni pagano o gentil o griego, nada. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, hijos de Abraham y herederos de las promesas. Y Dios lo llamó a Abraham antes de que sea circuncidado, dice el apóstol Pablo, para que de esta manera pudiese ser el padre de los gentiles. Y después hizo que se circuncide para que sea padre de los israelitas en la carne. Pero lo llamó antes para que fuese padre de los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, sabiendo que había de evangelizar a los gentiles. Ya el Señor estaba planificando, amándolo a los gentiles, sabiendo que había de evangelizar a los gentiles, lo llamó a Abraham antes de que sea circuncidado, para que sea padre también de los gentiles. Y entonces, en tu simiente, como le decía Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, los que somos bautizados en Cristo Jesús somos verdaderos judíos, hijos de Abraham, hijos de la promesa, herederos de la promesa. Somos hijos de Dios por igual. No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay nada que nos diferencie. Somos todos hijos de Dios. Y entonces Dios le dijo a Abraham que sus hijos iban a ser como la arena del mar. Bueno, los israelitas, así seamos gentiles o seamos judíos en la carne, podemos ser contados, pero cuando eso lo decía Dios, lo decía en misterio, que por causa de Jesucristo, el Señor del Israel espiritual, todos los ángeles y todos los seres de otro mundo iban a perpetuarse y todos iban a tener razón de ser a causa del Señor de Israel. Vino a buscarlo al mundo pecador arrepentido y entonces el Señor, al salvarlo al hombre, también ratifica la salvación eterna de millones de millones de millones de ángeles como la arena de la mar y seres de otro mundo como la arena de la mar, innumerable, pero muchísimas veces más que los nacidos en este planeta Tierra y que fueron salvos por el triunfo de Jesucristo. El triunfo de Jesucristo entonces iba a hacer que se perpetúen todas las cosas y que todas las cosas sean eternas y no sean destruidas. Si él fracasaba, ya lo dijimos, entonces Dios tenía que destruir esa carne contaminada y al destruir la carne contaminada por el pecado del Hijo, entonces el Señor no podía perdonarnos a nosotros, entonces Satanás tenía razón, entonces tarde o temprano los ángeles se rebelaban, los seres de otro mundo también, entonces se les revelaba todo el cielo y Dios tenía que destruirlas a todas las criaturas y a todos sus hijos sin excepción. Entonces al ver todas las galaxias, destruirlas todas las galaxias, porque no iban a tener razón de ser, porque sería un acto de egoísmo por parte de Dios crear todas las galaxias para él nomás, eso es egoísmo, entonces Dios se quedaba solo, sin nada de creación material, sin nada de bellezas y hermosas galaxias, y sobre todas las cosas, sin ningún hijo. Y también iba a tener que destruir a Satanás y a sus ángeles y no iba a haber ninguna criatura inteligente. Vamos a leer en San Juan, mi hermano, para que veamos cuán importante fue esa salida, capítulo 12 de San Juan.
Y vamos a leer los versículos 23 al 25. Allí dice el apóstol Juan, mejor dicho, el Señor Jesús, lo escribe Juan. Entonces Jesús les respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿Por qué será que ha dicho así? La hora viene cuando el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Y dice el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sí, como no, y el Hijo del Hombre es lo más chiquito que Dios puede haberse hecho, ¿no? Se hizo Hijo de Dios para ser semejante a Adán y salvarlo a Adán. Y se hizo Hijo del Hombre para salvarnos a nosotros que somos nacidos de mujer, Hijo de Hombre. Y como Hijo de Hombre, ya vamos a ver enseguida, tenía que morir. ¿Y qué habíamos estudiado el sábado pasado? Convertirse en nada. En nada. Ese gran uno, lleno de gloria, de relámpago, de brillos, de colores, terrible. Una majestad terrible de él, había brotado un amor tremendo y nos ama a nosotros más que a él, nos amó y nos ama. Y nos dio una lección, que nosotros también lo amemos a él por sobre todas las cosas, una reciprocidad. Y entonces ahora tiene que ser glorificado Jesús porque venía a cumplir esta misión, hermanos. Versículo 24. Y él hace este énfasis, de cierto os digo. ¿Por qué dice de cierto os digo? Pero de cierto os digo, lo que yo les voy a decir va a ser así, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. ¿Han entendido ese versículo, hermanos? Él está diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado porque va a cumplir una misión muy importante, única y definitiva y definitoria. Y de cierto os digo, no puede ser de otra manera, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, ¿quién era ese grano de trigo que cayó a la tierra y murió? Cristo. Está hablando de forma simbólica. Si el grano de trigo, si Cristo no venía a la tierra y moría, no cumplía con esa misión. Tarde o temprano todas las criaturas inteligentes, así como Satanás y los demonios se rebelaron, se iban a rebelar los otros y los otros hasta que todos iban a pecar. Hay un tema que se llama predestinación que no sé si alguna vez podremos estudiar. Y entonces Dios iba a tener que destruir a todas las criaturas inteligentes y destruyendo a las criaturas inteligentes destruye a todas las criaturas o a todas las galaxias o a criaturas inferiores. Y quedaba solo. Él dice, por eso él dice de esta manera, de cierto digo, que si el grano de trigo, Señor, no será de otra manera, no, de cierto les digo, que si el grano de trigo, o sea, yo, no vengo a la tierra y muero, solo quedo, como Dios quedaría solo porque destruiría todo. Si yo triunfo, ¿qué dice? Pero si muere el grano de trigo, más si muriere, mucho fruto lleva. Y ahora vamos a leer, y más adelante, cuando Jesús dice, en el versículo 32, y yo, él era el grano de trigo, ¿no? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Entonces ustedes se dan cuenta de la misión de Cristo. Esa era la salida más maravillosa. Esa salida era para ratificar la existencia eterna de toda la creación, de todas las formas de la creación de Dios. De lo contrario, el Señor se quedaba solito en el espacio sideral y tenía que destruir todo. Entonces Él viene a la tierra, muere, resucita y entonces trae a todas las cosas a sí mismo y no tiene que destruir nada, solamente a los seres pecadores. Y los ángeles ven el triunfo de Cristo y lo glorifican a Dios por lo que ha hecho, porque nos amó a nosotros por encima de
de su propio ser Dios. ¡Qué amor! Porque que nosotros lo amemos a Él por sobre todas las cosas y nada de nada, pero que Él nos ame a nosotros por sobre todas las cosas y que se haga hijo de Dios, se haga hijo del hombre y se haga nada y que lo maten y muera sin haber pecado, inocente, puro, limpio. Pero hacerlo para quitarle el imperio de la muerte al diablo, darle la vida a los hijos arrepentidos y ratificar la existencia de los ángeles y ratificar la existencia de los seres de otro mundo y ratificar la eternidad de las galaxias hermosas hechas en todo el universo. Esa fue la salida más importante. Por eso es que él dice en el versículo 32, y yo, si fuere levantado, noten que él no dice, y yo cuando sea levantado, él lo dice con profundidad, y yo si fuere levantado, es decir, si yo venzo y soy levantado, entonces, o sea, resucito, porque si él no vencía, no hubiera sido levantado. Y si él no hubiera sido levantado, no hubiera traído a nadie a sí mismo, hubiera quedado solo, porque hubiera destruido todo, hubiera destruido todas las cosas. Esa es la salida más maravillosa de Jehová de los ejércitos. Y ahora vamos a ver otra cosa en el libro de Efesios, y será así. En Efesios, capítulo 1 de Efesios, dice el apóstol Pablo, y vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículo 2 al 10. Pero hermanos, nos concentremos en estos versículos. Quizá muchas veces los hemos leído a estos versículos, pero ahora noten cuando uno asocia un texto con otro, la luz que arroja. Jesucristo, como grano de trigo, murió exitosamente y resucitó, y entonces como él resucitó, dice el versículo, vamos a leer, dijimos, desde el 2 hasta el versículo 10. El apóstol Pablo dice, gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito lo alaba Pablo. ¿Cómo van a alabar todos los seres creados cuando tengamos las reuniones todos los sábados en el cielo? Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Mi versión antigua dice, en lugares celestiales en Cristo, o bienes, dice otras versiones, celestiales en Cristo. Es decir, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual ya desde los cielos, bendiciones celestiales, no para que permanezcamos en una tierra contaminada por la eternidad. No, esto tiene que ser destruido, este planeta tiene que ser recreado y todo el universo tiene que quedar limpio y celestial, todo tiene que ser celestial. Y si nosotros estamos dentro de los salvos, somos ya bendecidos espiritualmente en lugares celestiales, en elección celestial, para una existencia celestial. Versículo 4, según nos escogió, noten eso, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que él ya nos conoció y él sabe si nos vamos a salvar o no. Y él sabe a quiénes va a destruir, a los que no se arrepientan, y sabe a quiénes va a salvar. Y entonces el apóstol Pablo dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Versículo 5, habiéndonos predestinado para que seamos adoptados hijos o ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo, en el cual, o sea, en Cristo, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué sabiduría e inteligencia ha habido en todas estas cosas que Dios hizo?
Ahora note el versículo nuevo, descubriéndonos el misterio de su voluntad, ¿y por qué repito tanto su voluntad? ¿Se acuerdan ustedes que los ángeles dicen en Apocalipsis, en el capítulo 4, que lo adoraban a Cristo y por supuesto al Padre, a Dios? Y entonces en el capítulo 4 dice, digno eres de tomar la honra, el poder y la gloria y la sabiduría, etcétera, etcétera, porque por tu voluntad tienen ser todas las cosas. Y entonces estudiar el capítulo 4 y el capítulo 5 y leer en el capítulo 4, así ligero, donde dice, por tu voluntad los ángeles tributaban, bueno, digno eres, Señor. Bueno, en ese momento no están tributando alabanza los ángeles, sino los seres de otros mundos, perdón, los seres que nosotros vamos a pertenecer a los seres de otros mundos, íbamos a alabar por nuestra salvación. Pero también después tributan alabanza a los ángeles porque por la voluntad de Dios, nosotros los seres humanos fuimos beneficiados, estamos leyendo acá en Efesios capítulo 1. Pero también los ángeles. Entonces los ángeles dicen, por tu voluntad, Señor, tienen ser todas las cosas. Porque si Él no hubiera tenido la voluntad de venir a la tierra y morir y pelear y batallar contra el pecado y triunfar y vencerlo al diablo, todos nosotros nos hubiéramos perdido. Y entonces iba a tener que destruir todo y se hubiera quedado cómodo, solito, en un trono hermoso, para él solo y todo oscuro, no sé cómo hubiera sido, ¿no? Una nada absoluta. Pero en la voluntad de él ha estado elegir sufrir, entregar su vida hasta donde él pueda, por eso se hizo carne, es una carne de Jehová, no es una carne como la nuestra. Es una carne a la semejanza del hombre, pero es Dios el que se hizo carne. Esa carne era divina como para albergar toda la plenitud de la divinidad. Y esa carne muy especial y poderosa fue la que murió con una sangre de espíritu eterno para limpiarnos de pecado y darnos vida eterna a nosotros. Había mucha sabiduría e inteligencia, y esa ha sido su voluntad de que nosotros vivamos, de que nosotros seamos perdonados y tengamos vida eterna. Y por esa misma razón todos los ángeles tengan vida eterna y todos los ángeles tengan el derecho también de ser felices, de gozar de toda la creación de Dios. Sigamos leyendo, y entonces dice, el misterio, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto en sí mismo de salvarnos. ¿Pero cómo? ¿Qué dice el versículo 10? Y el versículo 10 dice lo mismo que dice del grano de trigo, fíjense. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Entienden, hermano? Todas estas cosas que venimos leyendo, que si el grano de trigo no caía a la tierra y moría, solo se quedaba. Pero si ese grano de trigo era levantado, a todo traería a sí mismo. Y decía en el versículo 32 que en él serían reunidas y traería, dice, a mí mismo, a sí mismo, toda la creación. Y entonces el apóstol Pablo termina en Efesios 1:10 diciendo que todo esto lo que él ha hecho con tanta sabiduría, inteligencia, amor, perdonar nuestros pecados, redimirnos de todas nuestras manchas y pecados, en su voluntad de que sea positiva, salvífica y no destructiva o un fracaso para destrucción, no. Su voluntad triunfó en lo que él quería con su amor darnos vida, muriendo él por nosotros. Y entonces, a través del Cristo que murió y resucitó, de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que en Cristo, el Cristo que resucita, permite que toda la creación perdure. Toda la creación, tanto las cosas celestiales como las terrenales, todo. Los únicos que deben ser destruidos son los que no han creído en Cristo, que han rechazado a Cristo, no se han arrepentido, y por otro lado Satanás y los ángeles.
malos. Y otra vez el cielo quedará limpio. Una salida muy importante. Y ahora vamos a ver en esta comparación de textos, nos acordamos que el Señor, ¿se acuerdan ustedes? Será menos que nada, se hará nada. El Hijo del Hombre será tenido por nada. En el libro de Isaías nosotros habíamos leído que nosotros somos nada, menos que la nada, y lo que no es. Listo. ¿Qué somos nosotros? No, ni lo que no somos, no es que no seamos nada, somos menos que la nada y lo que no es. Y el Señor se hizo como ese gran Dios que lo vemos en Apocalipsis 4, sentado en ese trono. Ese gran uno se hizo nada, no se hizo menos que la nada, o no se hizo, o ser, no es como somos nosotros, porque Isaías dice que nosotros no somos nada, ni somos menos que la nada y lo que no es. Que si no fuese por la voluntad de Dios no tendríamos no tendríamos no tendríamos el derecho de ser algo. Por tu voluntad tienen ser todas las cosas. Seríamos nada, y nada. Y por haber pecado, peor. Y Cristo salió de esa gran gloria, y ya esta la super salida, se hace hombre y muere, lo vence al diablo, resucita y nos trae la salvación a nosotros, y a nosotros que somos nada y menos que la nada y lo que no es, arrepintiéndonos, el Señor nos da el derecho a la vida eterna, pero para eso el Señor ha tenido que venir a la tierra como nada. Es necesario que el Hijo del Hombre sea tenido en la nada. Y leemos algo triste en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Cuando dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se achicó a sí mismo, se anonadó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nosotros, juntamente con los seres de otro mundo y con todos los ángeles, lo veamos a ese uno lleno de gloria, debemos entender cuánto amor había existido o había en él, y tanta sabiduría que ha hecho lo inenarrable para salvar a los que no somos nada y menos que la nada y encima pecadores. Tanto amor, tanto nos amó, y entonces haya en ustedes el mismo sentir, no nos creamos grandes y mejores que los otros, que el Señor, siendo Dios, no era una usurpación que Él demuestre que es igual a Dios, no. Él vino como hombre, dice, siendo en forma de Dios y no considerando una usurpación el ser igual a Dios. Sin embargo, se achicó, anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y hecho obediente hasta la muerte, y encima peor, muerte de cruz. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿O era eso necesario? Sí, eso era necesario para Dios. Para que quede justificada su existencia, Él tenía que haber hecho lo que ha hecho. De lo contrario, Dios no podría ser perfecto en sí mismo si no hubiera hecho lo que ha hecho. En Cristo hay una sabiduría enorme. Por eso es que leemos en Primera de Corintios, capítulo 1, ya lo hemos comentado, Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es potencia de Dios. Y acá en Filipenses también lo vemos. La sabiduría, y en Colosenses capítulo 2, los primeros versículos, para que sean confortados nuestros corazones y estudiar los misterios de la sabiduría de Dios, del Padre y del Hijo, de Dios, del Padre y del Hijo, y habla de nuestra salvación y automáticamente la salvación de todas las criaturas creadas, ya sean animadas o inanimadas. Entonces, Él se hizo
Él se hizo nada, murió en la cruz. Y cuando Él se hace nada, noten lo que dice Isaías 53, noten ese amor. ¿Para qué se hace nada? ¿Para qué se hace hombre? ¿Para qué se hace siervo de los hombres? ¿Para qué muere? Y de la muerte más ignominiosa, muerte de cruz. ¿Para qué? Y veamos en Isaías, ¿para qué? Fuera de traernos salvación en el libro de Isaías, leemos en el capítulo 53 lo siguiente. Isaías 53 dice, vamos a leer varios versículos, pero miren todo lo que ha hecho el Cristo hombre, el grano de trigo que cayó en la tierra y que triunfó, que venció la tentación y lo venció el diablo. Leemos entonces Isaías 53, versículo 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo, o sea, la potencia de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le habremos de ver, pero sin atractivo para que no lo deseemos. Despreciado fue y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, profetiza sobre lo que los judíos hicieron con Cristo. Ciertamente, Él llevó, o sea, Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y todos le gritaban, ha salvado a muchos, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y se burlaban de Cristo. Lo tenían como herido y abatido por parte de Dios. Pero el versículo 5 dice, pero Él ha sido herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, ¿no es cierto? Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, en vez de castigarnos a nosotros, lo castigó a su Hijo. Al Jehová hecho carne. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el pobre Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación como premio, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, murió. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A estos versículos del capítulo 53 de Isaías debiéramos leerlo muchas veces y repasar de que ese es nuestro Dios, de que eso tenía que hacer para salvarnos y ratificar la existencia también de los otros seres que están felices en el cielo, los ángeles, y los seres de otro mundo que están felices en las galaxias. Todo eso lo hizo este que se hizo nada. Es la salida de Jehová más maravillosa, hacerse
lo más pequeño, lo más chiquito, hombre, siervo de hombre, y morir, muerte de cruz, pero antes de eso, sufrir. Y saben ustedes por qué, si ustedes analizan estos versículos, hace todo esto para perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, y para darnos, ahora noten, aún el derecho que nosotros no tenemos. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Directamente, la paga del pecado es muerte. Pero antes de morir, la paga del pecado es pagar a cada uno de acuerdo a nuestras obras. ¿Y qué sería de nosotros si Cristo no hubiese pagado las obras nuestras, las malas obras nuestras? El Señor Jesús pagó con su sufrimiento y con su muerte en la cruz todas las obras nuestras malvadas y perversas, y que nosotros nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón al Señor, las cargó Él. Y en su defecto, Él nos dejó a nosotros paz, felicidad, en su perdón, derecho a tener la paz. Dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. ¿Qué derecho de tener paz tenemos nosotros si somos pecadores? Ninguno. La paga del pecado es sufrimiento y muerte. Entonces, como Él cargó todos nuestros pecados y murió, entonces nosotros vamos a morir momentáneamente, o si no, si viene Cristo será trasladado de los vivos, transformados, pero nos ha dado ese derecho que no lo merecemos. Y encima de que mientras vivamos en esta tierra, tengamos momentos de alegría, tengamos momentos de paz, tengamos momentos de decir, supongamos cuando salgamos de vacaciones, levantar nuestra vista al cielo y decir, ¿a quién le debo yo este momento de paz, de recreación y de felicidad? ¿A quién? A ese Cristo que sufrió en la tierra y murió en la cruz. Nosotros no tenemos derecho a tener paz, ni felicidad, ni a salir de vacaciones, ni felicidad en el comer, ni en el vestir, ni felicidad con nuestros familiares. Todo tiene que ser un infierno. Pero el Señor fue castigado por nosotros, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y Él nos dio su paz a nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino yo os la doy. O sea que Cristo nos regaló todo este derecho de vida que tenemos, solo que Él maneja los tiempos y las circunstancias, todo este derecho de vida, de paz, de felicidad, de paseo, de diversión, de poder ganar dinero y planificar de tener esto, aquello, que una casa, que un auto, que esta alegría de acá, esta alegría de allá, no la merecemos. Debemos ser solamente castigados y muertos. Pero todo eso cayó sobre Él, y Él nos da todo lo que nosotros tenemos. Cada cosa que tengamos, así sea la vida y la salud, o cuando miremos en el espejo, cuando salgamos a pasear, otro es un momento de alegría, decir gracias a Jesús, gracias a Jesús, gracias a Jesús. No hay nada para que no digamos gracias a Jesús. Y si alguna vez tenemos algo de dolor, el mismo Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que aún cuando recibimos un castigo, Él sabe por qué no nos da el castigo, porque Él quiere que no perdamos la paz, y no quiere que la paz sea momentáneamente en esta tierra y que cuando Él venga nos destruya. O sea que Él maneja la paz, la felicidad, la alegría, todas las cosas que nos da, los bienes que nos da, todo gracias a Él y gracias a Él. Y aun cuando el Señor nos castiga con su sabiduría, con su amor, dice, como el Padre castiga a sus hijos, pero no como el Padre que castiga a sus hijos, que a veces lo hace tontamente, sino con la sabiduría y el amor celestial. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, porque busca que la paz ya sea absoluta, completa, la felicidad absoluta, y encima Él tiene una promesa. Él está desesperado, y lo leemos en Apocalipsis. El que venciere poseerá todas las cosas. Ustedes se han imaginado qué es eso. El que venciere poseerá todas las cosas de toda la creación. Todas las cosas serán nuestras y las sentiremos nuestras. Entonces, tantas cosas nos quiere dar el Señor, no tan solo la felicidad, un poco de felicidad en esta tierra, y no una corta vida en esta tierra. Quiere darnos una perpetuidad, una eternidad de paz, de felicidad, de alegría, de vida y de salud, y que encima seamos dueños de todas las galaxias del universo. Y muchas otras cosas más. No sabemos lo que quiere decir el que venciere poseerá
todas. Señor, ¿qué es todas? Todas. ¿Pero qué falta allí? Nada. No lo alcanzamos a comprender. Y todo lo ha hecho Cristo. Todas las cosas fueron reunidas en ese grano de trigo que cayó a la tierra, murió, habiendo vencido, y resucitó, y todas las cosas visibles e invisibles, sean trono, dominio, principado, potestades, todo fue reunido en Cristo Jesús y justificado, la salida más maravillosa de Jehová cuando él se hizo hombre. Por eso es que él exclamó, mirando al cielo, nadie sabe quién sea el Hijo, nadie sabe, y lo que el Hijo haga, solo mi Padre. Y nadie sabe tampoco quién es el Padre, sino el Hijo. Y se dio vuelta y lo miró a los discípulos y les dijo, ¿se acuerdan? Bienaventurados vuestros ojos, porque pueden ver lo que están viendo. Bienaventurados vuestros oídos, porque pueden oír lo que oís. Porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo pudieron. Ahí estaba pasando ese gran Jehová que salió del uno. Entre todas sus salidas de creación, esta era la de la ratificación de toda la creación infinita de Dios, cuasi infinita de Dios, porque los cielos son Dios es superior a toda la creación, pero la cuasi infinita creación quedaba ratificada en ese advenimiento. Y la salvación de nosotros, y la salvación de nosotros era la salvación de los ángeles y de los seres mundos y de toda la creación, animada y no animada, la cosa visible, invisible, el trono, dominio, principado, potestades, todo eso fue creado por él y para él, y tenía razón, era por Dios Padre, por ese Cristo. Y sin él, nada se hubiera hecho, todo hubiera sido fracaso y vacío. Y hay muchas cosas más, hermano, que no tengo tiempo de comentar. Pero vamos a ver nosotros que en Hebreo capítulo 9, él hace una obra maravillosa, más allá de lo que nosotros estamos hablando. En Hebreo capítulo 9, versículo 26, dice, capítulo 9, versículo 26, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, Jesús viene a la tierra y muere para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Él tuvo que deshacer el pecado, no tan solo perdonarnos, no tan solo los pecados cayeron sobre él. ¿A dónde se van los pecados? ¿A dónde se va la podredumbre del pecado, el mal olor del pecado en un cielo limpísimo? El Señor con su sangre y con su potencia, con su triunfo, deshizo. ¿Saben ustedes lo que es deshacer? No que el pecado quede escondido por allí, alejado por allá, no. Produjo un deshacimiento del pecado, lo borró. Pero lo borró, como decimos vulgarmente, lo borró del mapa. Entonces ahora todo el cielo queda limpio, impecable, y él ha convertido la ciencia del bien y del mal que él prohibía que sus criaturas se inmiscuyeran. ¿Por qué? Porque el que lo tocaba al mal hacía que brote esa semilla del mal y aflore al bien, contamina y ensucie el bien y mate. Entonces Cristo tuvo que morir para destruir la plantita del mal llena de frutos del mal. Él tuvo que absorberlo, él tuvo que morir y en su carne fue deshecho el pecado. Lo metió otra vez por, digamos, dentro de la línea del conocimiento. El haber conocido por parte de la criatura finita ha hecho que salga del conocimiento y se conviertan en plantitas del mal, de destrucción, de tristeza, de muerte, de suciedad, de inmundicia, y se contamina el cielo, las cosas de Dios. Y ahora en Cristo, Cristo toma ese mal, esa suciedad, esa inmundicia del mal, cae sobre su cuerpo y la potencia de Cristo y de su sangre lo deshace al pecado y lo mete por bajo de la línea ahora del conocimiento otra vez. Podremos estar en el cielo y tener el razonamiento de la dualidad. Todo es dual en la vida. Yo puedo estar sentado o puedo estar parado, y no sentado y parado a la vez. Puedo caminar o puedo correr o puedo detenerme.
miro o no miro, todo es dual, el bien y el mal, la vida y la muerte. Pero una cosa es razonarlo y no tocarlo. El hecho de tocar ha hecho que germine todo ese mal, toda esa, si podemos decir, podredumbre del mal. Y ahora el Señor lo tuvo que beber. El Señor Jesucristo, de Jehová salió el Señor. Por eso Él dice, me preparaste cuerpo, un cuerpo tan extraordinario de sabiduría, inteligencia, potencia, que nosotros ni la sabemos siquiera. Todo ese mal que afloró de la línea del conocimiento a hechos, el Señor borró los hechos contaminantes, los deshizo, los hizo desaparecer con su potencia y los puso en su lugar. Ciencia del bien y del mal. Así diremos, esta es la ciencia del bien, esta es la ciencia del mal, ni nos interesa. No aflora más, nadie va a tocarlo ni a poner en práctica para que otra vez no se contamine la tierra. Entonces el Señor produjo el deshacimiento del mal. ¿A dónde está? ¿A dónde estará? Y nada más que en el razonamiento, tras de la línea para abajo, lo razonamos. Ya no está de la línea para arriba, hechos, prácticas pecaminosas, inmundas, de enfermedad, de muerte, de sufrimiento, de destrucción. Todo cayó sobre Cristo. Y Cristo limpió todo el cielo. Ni los cielos son más limpios que Dios, y Dios limpió los cielos, Dios limpió a los ángeles, Dios limpió a los seres de otro mundo, Dios nos limpió a nosotros, Dios limpió a los animales, la cosa animada, inanimada, todo lo que quedó contaminado por el pecado, el Señor lo deshizo y lo puso bajo la línea de un simple razonamiento de algo dual. Y ahora vamos a ver en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9, Nahum 1:9. Y en Nahum 1:9 dice el Señor: como consecuencia, qué interesante, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. ¿Qué están pensando? ¿Ustedes están pensando que alguna vez alguien pueda volver a pecar y venga otra vez la tribulación? No, Él hace consumación, consume, deshace. Y entonces el mal, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la tribulación, no se va a levantar dos veces. El Cristo ha hecho que por la eternidad sin fin tengamos vida eterna para felicidad, tranquilidad, alegría y etcétera, etcétera. Y ahora veamos otros textos, hermanos. El Señor Jesús, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, en su perfección, en su justicia, el Señor hizo lo siguiente, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice los versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. ¿Qué ha hecho Cristo? Quitarle también el imperio de la muerte, porque el que tenía el imperio del pecado y de la muerte y del dolor y del sufrimiento del diablo. Y tenía que venir un personaje, no podía ser otro que Cristo, que tenía que obedecer, vencer las tentaciones, serle fiel a Dios, morir, pagar la culpa, pagar la deuda de los pecadores, para que el diablo no diga, porque él tenía el imperio de la muerte y con justa razón, todos los que pecan son míos. La paga del pecado es muerte. Por eso es que se enojó cuando el Señor Jesús bajó para resucitarlo a Moisés, y ustedes lo leen, Judas. Se enojó, vino Lucifer y le ha dicho a Cristo: no lo podés resucitar a Moisés, porque Moisés cometió un pecadillo por ahí. Y entonces el Señor le dice: Jehová te reprenda, oh Satán, y lo resucitó igual. Y el diablo tiene que haber quedado con mucha bronca, y esto es una injusticia.
todos los que pecan son míos, no pueden resucitar. Pero Jesús no le podía explicar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, te voy a vencer por acá, te voy a vencer por allá, y voy a morir, te voy a quitar el imperio de la muerte. No, no tiene nada que explicarle Dios al diablo. Y entonces muere Jesús, siendo santo, perfecto, obediente, y ahora dice Jesús, yo tengo el imperio de la muerte. ¿Pero cómo? Yo he vencido por el hombre, y el Señor pagó de verdad nuestros pecados. Él sabe cuáles son nuestros pecados y el castigo de nuestra paz, dice, ¿no? Y no es mentira, es justicia divina. El pecado de nuestra paz, de toda la alegría o felicidad o vida que podamos tener, el castigo que nos quita todo eso, entonces el Señor dice, lo bebo yo. Lo bebo por Alberto, lo bebo por Marta, lo bebo por Mariela, lo bebo por qué sé yo, Enzo Ramos o por cualquier otro. El Señor ha bebido todo lo que sea dolor y castigo del pecado. Entonces cuando el diablo dice, ¿qué vienes a hacer? Cuando Jesús tuvo 3 días muerto, dice el libro de una epístola de Pedro, dice que el Señor fue muerto en la carne, pero vivo en el espíritu, y fue y rescató a los espíritus encarcelados en el conocimiento divino, y le dijo al diablo, ahora todos los que han pecado y se han arrepentido son míos. Pero no puedes hacerlo, no se lo puedo hacer porque yo he pagado el pecado de Pepe, de Coco, de Lolo, de Marta, de Juana, de Gabriela, yo he pagado el pecado de todos los arrepentidos. Todos los pecados de verdad, todo el sufrimiento del pecado de toda la gente que se ha arrepentido ha caído sobre mí. Yo ya he pagado el derecho a que ellos sean mis hijos. Y yo he cargado la culpa de ellos, por eso debemos repasarlo de vez en cuando a Isaías 53 y ver todo lo que Cristo ha hecho. Entonces fue y le quitó el imperio de la muerte al diablo con justicia. Ahora el diablo no puede decir los pecadores son míos, porque Jesús le dice, los pecadores arrepentidos son míos, porque yo he saldado la deuda de ellos. Yo no soy un Dios injusto. He pagado las consecuencias y la muerte, el pecado de todos ellos. Y nosotros resucitamos tan gratuitamente, hermano. Tenemos un pasaporte nosotros, por así decirlo, y vamos hasta el cielo, y allí están los millones de ángeles santos. ¿Y tú quién eres, por así decir? Y yo vengo a entrar. ¿Y con qué derecho?, preguntan los ángeles. Y nosotros sacamos un papelito. ¿Qué tiene ese papelito? Un sello especial, con una autoridad, una firma. Sacamos un papelito y decimos, este papelito está manchado con la sangre de Cristo. Este es mi pasaporte. Bien, hermanos, se abren todas las puertas del cielo, pero al todo. Y todos los ángeles gritan, entren entonces, tienen todo el derecho. Un papelito, por así decir, manchado por la sangre de Cristo. En esa sangre está todo el dolor nuestro, todo el sufrimiento que nosotros merecemos si Él no hubiera cargado sobre nosotros y darnos cuotas de paz, de felicidad, de alegría y de vida y de salud y finalmente la vida eterna y la paz y la felicidad por esa sangre. Tenemos un pasaporte manchado con la sangre de Cristo que nos da derecho a todo, pero a la vez le decimos conciencia, y esto les da derecho a ustedes también, hermanos ángeles y seres de otro mundo. Esta sangre ha hecho que todo sea posible, toda la infinitud cuasi infinita sea una realidad y sea posible. Si no quedaba solito Dios, fracasado. Le quitó el imperio de la muerte al diablo. Y entonces leemos en Colosenses 1. Leemos en Colosenses 1. Lo que ya hemos leído en una oportunidad, pero nos detenemos en el versículo 13 y 14, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso no lo sabemos. Lo que el Señor ha hecho de librarnos de Satanás y de los demonios.
que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y si queremos saber quién es el que alcanzó semejante logro, ese objetivo, es este, versículo 15, y Pablo lo presenta. Ese Hijo es la imagen del Dios, versículo 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el más importante de toda la creación, porque ese que ha hecho esas cosas es aquel, en el versículo 16, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él, versículo 17, es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y nosotros vamos a subsistir, habiendo pecado, gracias a su sangre. Y fuimos librados de la potestad de la tiniebla gracias a su sangre. Y tenemos derecho al cielo gracias a su sangre. Y el que venciere poseerá todas, 100%. ¿Cuánto será esa todas? Pero ni nos imaginamos. Pero todas por esa sangre. Les digo yo, el pasaporte, hago como ejemplo. Un papelito bien cortadito que tenemos en el bolsillo, que lo único que tiene está manchado con la sangre de Cristo. Y eso me da derecho a todo, y el Señor alcanzó su objetivo, su logro absoluto. Y entonces, ya vamos terminando, hermanos, cumple el Señor con su misión, resucita, habiéndole quitado el imperio de la muerte al diablo. Fue un extremo tremendo, ¿no? De Dios nació como hombre, se hizo siervo de hombre, lo maltrataron, se hizo nada, lo mataron, cargó el pecado de todos nosotros, el sufrimiento de todos nosotros, todo lo que nosotros merecemos, él lo absorbió. Todo lo malo, ¿qué merecemos nosotros? Nada bueno. Todo lo bueno que tengamos es gracias a él. Y si tenemos algún castigo, también es gracias a él, porque con sabiduría lo hace para manejar y conducirnos hacia la salvación. Y una vez muerto 3 días, va y pelea contra la potestad de las tinieblas y nos quita de la mano del diablo, le quitó el imperio de la muerte al diablo. Y una vez que todos los pecadores arrepentidos vuelven a él, pertenecen a él, y queda ratificada la salvación de sus otros hijos que están en el cielo, que son los ángeles y los seres de otro mundo, él resucita. Y cuando resucita, en esa salida vuelve a pasar 40 días entre los discípulos visitándolos. Ya se fue al cielo, pero venía a visitarlos 40 días hasta que se fue definitivamente. Fue la salida más hermosa y única de Jehová, que cumplió toda la razón de la existencia visible e invisible de las criaturas animadas e inanimadas. Y entonces vamos a ver, ahora que ya estamos terminando, vamos a ver por qué los ángeles y los seres de otro mundo tributan esa alabanza. Por tu voluntad tienen razón de ser todas las cosas. Hermano, tenía que ver con todo lo que nosotros estamos estudiando y más allá, porque no tengo tiempo de explicar todo. Hay más cosas, y de lo que yo puedo explicar más sabe Dios, por supuesto, pero más sabe Dios infinitamente que yo. Pero hay muchas cosas que no la puedo decir, no tengo tiempo. Pero tiene razón de ser el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, la alabanza de los seres creados. Digno eres, oh Señor, de recibir la honra, el poder y la gloria y la sabiduría, y etcétera, etcétera, porque por tu voluntad tuvieron ser todas las cosas. Y dentro de esa voluntad les voy a explicar otra cosa. Llega un momento que ese super Dios se hace nada, y cuando él estaba ya como nada, sufriente, todos los pecados caían sobre él. Llega un momento en que se hace tan nada que dice: Padre, si es posible, que pase este vaso de mí sin que yo lo beba. Llega un momento que el hombre, la carne, Dios, no soporta tanta inmundicia de nosotros, los pecadores. Y entonces, Padre, si es posible, hace otra cosa para salvarlo al hombre, pero no que yo tenga que sufrir tanto y morir. Bueno, esa
pequeñez o pequeñetud, no sé cómo llamarlo, de Dios en Cristo es lo más maravilloso, porque eso ha hecho que Él llegue hasta el extremo de grande que es como Jehová, a un extremo de nada. Y antes de morir, hágase, Señor, termina diciendo, noten lo que dice el verbo de Dios. Padre, si es posible, ahí muestra lo más pequeñito de Dios. En su amor se hizo pequeñito, cargó todo, se hizo siervo, cargó el dolor nuestro. Y ya al borde de la muerte, Padre, si es posible que pase este vaso de mí, pero aún así, que pase sin que yo lo beba, él termina exclamando, y acá, y Dios no, el Padre no le contestó, pero acá viene la palabra salvadora. Padre, si es posible que pase este vaso de mí sin que yo lo beba, mas hágase tu voluntad y no la mía. No sé si notan, en el extremo de Dios, de la nada, y que si él fracasaba, todo se venía abajo, nuestra muerte y todo el universo y la vida de los ángeles, todo se destruía, muestra lo que en realidad sufre y cómo se empequeñece Dios, y cuando Él dice, pase este vaso de mí sin que yo lo beba, Él exclama y con autoridad de verbo, dice más, hágase tu voluntad. Y cuando Él digo, hágase, ha vuelto toda la vida. Todo ya estaba corriendo peligro en ese Cristo, pero Él como verbo ya vencido prácticamente, cuasi vencido, exclama, mas hágase, y al decir hágase, el verbo de Dios volvió a la vida, a la salud, a la paz, a la felicidad, a todo lo que hoy es existencia y el día de mañana será existencia perfecta. Gracias a su palabrita, esa palabrita mágica, hágase. Padre, si es posible, pase de mí este vaso, yo no lo puedo beber. No aguantaba, mas hágase tu voluntad. Y entonces los ángeles hoy día dicen, por tu voluntad, Señor Jesús, tú dijiste, hágase tu voluntad. Porque si Jesús se ponía firme y decía, si es posible, bueno, Padre, yo no puedo hacer esto. No puedo yo hacer esta voluntad de la existencia de todos los seres. No soporto. Hermano, se terminaba todo. Mas hágase, dijo el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Hasta lo último de Dios, hágase tu voluntad. Por eso, Apocalipsis 4 y 5, te están diciendo, Apocalipsis 4 y 5, están diciendo los ángeles, tengo tanto alabanza, y ya vamos a ver quiénes más alaban, y cómo alaban, y por qué alaban, y quiénes son, y cómo son. Toda la creación, digo ahora. Y para terminar, entonces, Jehová triunfante, lo vemos en Salmo 15, 23, 28, tenemos que terminar. Ya vemos unos cuantos versículos. Primero de Corintios 2, 7, 8. Primera de Corintios 2, 7, 8. Dice, más hablamos sabiduría de Dios, esto es Cristo, sabiduría de Dios, en misterio, porque todo fue misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero el Señor se dejó crucificar para que todas las cosas sean en Él. Y ahora veamos en Salmos quién es ese Señor de gloria, lo repasemos en Salmos, en el capítulo 15, y Salmos capítulo 15 dice, capítulo 11, en el capítulo no, me equivoqué, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 23 y 28.
A este lo hemos leído, hermanos, a Salmos, capítulo 24, habla del Rey de Gloria. Busquemos Salmos 24 y vamos a dejarlo otro capítulo porque hablan lo mismo. Pero el capítulo 24 es más importante. En el capítulo 24 dice en el versículo 7 al 10, alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. ¿Y en qué fuerte y valiente? Que peleó contra la potestad de las tinieblas, hermano. Jehová el poderoso en batalla, alzado puerta vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y el versículo 10 termina diciendo, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Lo que dice Corintio, que si hubieran sabido quién era ese Rey de Gloria que se había hecho pequeñito, no lo hubieran matado. Pero había sido el Jehová de los ejércitos hecho carne. Y entonces ahora vamos a Primera de Corintios y llegamos al fin y terminamos con el 1. Vamos a Primera de Corintios, hermanos, y vamos a ver qué va a pasar cuando todo sea ya destruido, cuando estemos en la Ciudad Santa, capítulo 15, y vamos a leer versículo 23 al 28. Dice así, Primera de Corintios 15, 23 al 28. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, o sea, de pie de Cristo. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, que Dios no se sujetó a Cristo, sino que Dios le sujetó a Cristo todas las cosas. Pero dice en el versículo 28, más luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que todos sea, o todas las cosas, sea en todos Dios. Es decir, para que todas las cosas sea Dios en todos. Entonces, el Cristo se sujetará hacia su salida para cumplimentar todas estas cosas que venimos estudiando. Tiene que terminarse, no podemos ver una bifurcación del Padre, del Hijo, en este momento Jesús resucitó y a dónde está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros, pero llega un momento que Dios nos salva y no va a tener que ser más sacerdote, no va a tener que perdonar más, no va a tener que interceder más. Entonces terminó su misión y una vez que termine su misión, y ya todas las cosas estén arregladas, y la muerte ya sea destruida, y el pecado y el sufrimiento, y todo vuelva a la limpieza y el deshacimiento del pecado, y todo vuelva a la normalidad, entonces esa salida del Hijo, por eso Jesús dice, yo salí de Dios y a Dios vuelvo. Entonces el Hijo se sujeta al Padre para que otra vez Dios sea todas las cosas en todos. Es decir, no necesitamos nosotros de dos personas, de ese misterio del Padre y del Hijo, del juez y del sacerdote. Todo eso fue por causa del Evangelio y de la salvación de los pecadores. Una vez que se termine todo, ese Hijo entra en el Padre y otra vez, ¿qué va a suceder? Y terminamos el tema con Zacarías capítulo 1, versículo 9. Zacarías capítulo 1. Perdón, me equivoqué, capítulo 14, versículo. Anoté mal. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y lo leemos en Apocalipsis 1, el 1, que crea todas las cosas. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová
será uno, y uno su nombre. Eso está profetizado, ese es el fin. Cuando el Hijo se sujeta al Padre, ya esa bifurcación no existe más. Esta bifurcación que nos ha llevado a nosotros a estudiar tanto y a confundirnos, pues lleva a muchos estudiosos, adventistas y no adventistas, a decir que el Hijo es así, que el Hijo es así, que el Hijo es creado, que el Hijo de... Y en el Cristo hay un misterio tremendo, pero llega un momento que eso se termina. El mismo Hijo se sujeta al Padre ¿y qué pasaba con el Hijo? Y bueno, hay muchos textos, dice que lo que sea el Hijo, lo que sea el pensar, sentir, obediencia, perfección, en Dios tenía que haber una perfección de hombre, de hijo. Esa perfección es interna, por eso San Juan dice que el Hijo estaba dentro del Padre. Y no podemos entender eso. ¿Qué vamos a decir? Que el Padre estaba de encargue por el Hijo, dicen algunos atrevidos. No, el ser hijo es parte del Padre, por eso Jesús se cansó de decir yo y el Padre, una sola cosa somos. El que me ha visto a mí, lo ha visto al Padre. Misterio que no lo podemos entender, deja de estar esta bifurcación, que ahora sigue la bifurcación, porque está como sacerdote sentado a la diestra de Dios. Una vez que termina todo, ese hijo aflorado, yo salí de Dios y a Dios vuelvo. Salí del Padre, dice él, y al Padre vuelvo, lo dice en San Juan 16. Y entonces, en aquel entonces veremos ese uno, por eso lo hemos estudiado, por eso yo vi necesario de estudiarlo tanto al uno, porque del uno brota mucha luz y muchas otras cosas me las reservo. Pero terminamos entonces en una bifurcación misteriosa de todo lo que brota de ese uno, y ahora vemos que cumplirá todas las cosas. En aquel entonces Jehová será rey, y Jehová será uno, y uno su nombre. Y lo vemos ese uno sentado en el trono. ¿Qué brota? Siempre va a existir la ciencia de lo que de él afloró el Cordero. Y para siempre vamos a, como leemos en Apocalipsis, la claridad de Dios y del Cordero, la salvación de Dios y del Cordero. En Jehová hay una señal, en Jehová hay un estigma. Yo soy el que he muerto, he muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Siempre vamos a ver en Jehová de forma figurada el Cordero, porque por cuya sangre vienen a la existencia eterna todas las cosas sin excepción. Ahora Jehová está completada en lo que él tenía dentro, que afloró y era el Cristo, y ahora vuelve a entrar, y esa muerte de ese hijo le da a Dios el derecho de la vida eterna de todas las criaturas creadas, animadas e inanimadas. Cristo, ese salir, esa salida, y la entrada al Padre otra vez es la única y más maravillosa y nunca más sucederá. Y quedará en Jehová, en su interior, Jehová y el Cordero, Jehová y el Cordero, que ha muerto y vive por los siglos de los siglos. ¿Y por qué el Cordero? Porque la razón, y nosotros vamos a ver toda la existencia eterna, gracias al Cordero de Jehová que lleva adentro. En el seno del Padre está el Hijo, el ser Hijo que hizo posible todas las cosas. Salió y volvió. Lo que dice Miqueas 2, tú, Belén, pequeña, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y al ser Señor de Israel, Israel salvarse, se salvan todos los ángeles, los seres de todo el mundo y toda la creación, y Dios tiene todo. Qué salida maravillosa. Pero ese Señor salió desde los días de la eternidad. Grande es ese Señor. De Jehová siempre va a salir, pero ya no un Cristo que tenga que venir a sufrir, a ser tentado, a vencer, a que lo maltraten, le peguen, lo torturen, lo crucifiquen, lo maten y el diablo se muera de risa y le haga iniquidades a Cristo. Ya no, y quitarle el imperio de la muerte al diablo tampoco, y que exista el mal tampoco, lo deshace al pecado, ya todo es limpieza, santidad, pone en su lugar a todo lo que sea inmundicia y pecado, lo pone bajo la línea del conocimiento y nada más, y nunca más aflora. ¿Qué estáis pensando contra Jehová? La tribulación no se levantará dos veces. En aquel entonces Jehová será uno, y uno su nombre, y se terminará todo esto que hoy estamos estudiando, conociendo, estamos sufriendo en esta tierra. Y todo se lo debemos al Cristo.
para la próxima charla, si Dios quiere, ahora dejamos al 1 y vamos a ver quién es la rueda. Y vamos a ver quiénes son los 24 ancianos, quiénes son los ángeles y quiénes son las otras criaturas que alaban a Dios y cuál es la razón. Tenemos que verlo al Cordero que aparece ahí, ya no hace falta estudiar mucho, porque todo lo que hemos hablado es un resumen del Cordero que se ve en el capítulo 5 de Apocalipsis. Así que hemos terminado, hermano, hasta acá con el 1. Pueden repasarlo si algunas cosas no han entendido o se han olvidado. Que el Señor Jesús los bendiga a todos.